Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Luisa Fernanda Alfonso Sanabria, soy de la Facultad de Enfermería de octavo semestre. Hoy vengo a hablarles un poco acerca de las competencias interculturales, que este fue un documento que se generó a partir del diálogo entre la UNESCO y la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, ahora vamos a hablar de los puntos a tratar en toda esta presentación. El primero es el Plan UNESCO de Universidad Nacional para la aplicación de las competencias interculturales. El segundo es el proceso de aprendizaje intercultural. El tercero son las habilidades para interactuar. El cuarto es una declaración de los derechos universales. Y el quinto son unos vocabularios, es el vocabulario como tal que se establece en esta guía para poder entender un poco más a fondo el tema de las competencias interculturales y cómo desde las sociedades pueden implementarlas. Bueno, vamos a empezar directamente con los tópicos de nuestra presentación. Como punto uno tenemos las competencias interculturales, en las cuales, ¿por qué empezamos por esta? Porque hay que definir que entre la UNESCO y la Universidad Nacional plantearon un diseño educativo en el cual hablaban acerca de un aprendizaje intercultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta la diversidad de culturas que hay a nivel mundial y que para poder desarrollarnos, esta comprende que debemos desarrollar diferentes competencias en las cuales nos aceptemos y podamos construir a partir de esa diversidad, ¿sí? Teniendo en cuenta los diferentes entornos en los que vivimos, ya sea un reconocimiento de la diferencia y también la edificación de los diferentes proyectos de vida, ¿sí? Que esto que nos va a permitir un acondicionamiento y una transformación a las diferentes instituciones y a nosotros como personas. Este desarrollo de competencias interculturales es el proceso del aprendizaje con planteamientos directamente claros de diferentes conceptos, ¿sí? Que para el entendimiento de cada persona se ven comprometidas de acuerdo al ambiente en el que ellos vivan y al trabajo, digamos, que hagan las personas que afectan ese entorno. Entonces vamos a continuar directamente con unas definiciones que nos da la UNESCO para que pues también tengamos claro qué es la creciente diversidad y cómo debemos plantearnos este aprendizaje a nivel personal y a nivel también de la sociedad. Bueno, aquí nos presentan directamente una frase de la UNESCO como las Naciones Unidas, en la cual nos dice, la paz debe estar fundada en la solidaridad intelectual y moral de la especie humana. Porque esta frase directamente, tenemos que tener en cuenta que para poder hablar de interculturalidad, vamos a hablar de diversas culturas que están inmersas en una sola, ¿sí? Que van a llegar a un punto en el cual van a poder socializar y al que van a dar diferentes puntos de vista, en el cual las personas deben estar en tener los valores adecuados para respetar y escuchar las opiniones de los demás. En este caso, ¿para qué fue creada? Para poder promover la comprensión mutua, la paz, la democracia y el desarrollo, ¿sí? Esto, digamos, acentúa diferentes valores que puedan potenciar como tal al humano y a nosotros como personas a vivir libres y pacíficamente, teniendo en cuenta que hay diferentes campos como lo es la educación, la cultura, la ciencia, la comunicación y la información. ¿Sí? Estas son herramientas que nos van a ayudar a transformar la dignidad humana, la confianza mutua y las responsabilidades compartidas. Por eso siempre vamos a hablar de la unidad como una diversidad, porque todos somos totalmente diferentes y tenemos algo diferente que aportar en nuestras sociedades. Aquí les traemos directamente un fragmento que se encontraba en nuestro archivo, en el cual nos habla de que fue publicado por la UNESCO en el 2009 en el Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue. Y este pequeño fragmento nos explica un poco acerca de cuál es el aprendizaje, o sea, cómo el aprendizaje nos lleva directamente a una alfabetización cultural. Entonces vamos a leer directamente el fragmento donde dice, hay un nuevo tipo de alfabetización a la par de la importancia de la habilidad de lectura, escritura y aritmética.
La alfabetización cultural ha empezado a ser un sustento para el mundo de hoy, una fuente fundamental para acoplar los múltiples lugares que pueden tomar la educación de la familia y la tradición de los medios, tanto viejos como nuevos, hasta grupos y actividades informales, y una herramienta indispensable para trascender el choque de ignorancias. Este puede ser visto como un amplio conjunto de visiones del mundo, actitudes y competencias que la gente joven adquiere para la vida. En este caso, nosotros hablamos de que a lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo diferentes aspectos o diferentes características de nuestras familias, de nuestros grupos a los que frecuentamos, y eso es lo que nos hace ser en una sociedad, ¿sí? Porque es importante las competencias interculturales para poder que cada persona tenga su propia lógica y pueda, digamos, expresarse en su dialecto frente a otras culturas. Que eso nos va a permitir tener una diversidad todos con todos y también tener en cuenta los valores que nos van infundando, donde nosotros respetamos y también somos respetados en una sociedad. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar del aprendizaje intercultural. Como ya lo veníamos mencionando a lo largo de esta presentación, es importante tener en cuenta el planteamiento del diseño educativo que se plantean tanto la UNESCO como la Universidad Nacional, en la cual tenemos que tener presente la creciente de diversas culturas de una manera transformadora. ¿Sí? En donde cada individuo sea capaz de generar unas nuevas competencias para aprender en sociedad, que puedan aprender, reaprender y desaprender con el fin de que pues también cumplan tanto sus compromisos personales y también se pueda lograr una armonía social. Entonces aquí tenemos una frase en la cual pues de lo que veníamos hablando, dándole continuidad al tema de la educación intercultural e inclusiva, tenemos que la diversidad cultural de nuestro mundo contemporáneo que nos compromete con el desarrollo de competencias para aceptar la presencia de otros diversos y aprender a construir opciones de futuro desde esa alteridad diversa es donde nosotros nos basamos para poder empezar nuestro marco de construcción. ¿Sí? De construcción del aprendizaje, donde todo sea la aceptación del otro, a pesar de que sea diverso a mí, a pesar de que sea totalmente diferente. Bueno, ya como punto 3 tenemos las habilidades para interactuar, que estas habilidades, como lo venimos hablando, desde el principio nos van a ayudar directamente a que cada persona sepa integrarse en un mundo que es totalmente cultural y diverso, ¿sí? Respetando las diferentes opiniones y también los diferentes fundamentos conceptuales que se le han brindado a las otras personas. Entonces, desde este punto, tenemos como tal tener en cuenta el sentido de pertenencia de la humanidad y que es una humanidad muy frágil, muy plural y muy compartida, que también debe estar comprometida con la diferencia de las diferentes culturas y la riqueza que hay frente a estas. Y también en lo que veníamos hablando de que se pueda dar un respeto mutuo para que pueda existir esa efectividad cultural de paz, que es lo que se propone la UNESCO de tener un desarrollo cultural pues, de paz para todas las sociedades. Bueno, aquí tenemos diferentes, una cita en la cual nos habla acerca de las habilidades para nosotros podernos desempeñar. En esta tenemos que tener que ser de manera efectiva y apropiadamente al interactuar con otros lingüística y culturalmente diferentes de uno mismo, ¿sí? No todos tenemos la misma manera de expresarnos y también de hablar. Muchos manejamos diferentes jergas o palabras que en algunos sitios se usan y en otros no. A eso nos referimos cuando hablamos de habilidades para desempeñarnos tanto efectivamente y apropiadamente cuando estemos interactuando con otros que sean totalmente distintos a nosotros, pero que podamos llegar a diferentes puntos de entendernos.
Listo, ya como tal tenemos el punto 3 en el cual vamos a hablar de la Declaración de los Derechos Humanos. En esta pues tenemos que tener en cuenta que fue el primer instrumento internacional en la cual se establece una lista extensa de derechos que son aplicados para todos los individuos en todas las sociedades y escenarios, proveyendo así una base directa para el manejo de las relaciones entre personas distintas y sus múltiples grupos, especialmente a través de la educación. ¿Sí? La educación fue el punto fundamental para el establecimiento de estos derechos. Pero también tener en cuenta que hay diferentes derechos que pues digamos se dieron y que ahorita son la base de diferentes sociedades y debería ser obligatoriamente para todas las sociedades, no como lo estamos viendo ahorita actualmente con la situación que está viviendo Afganistán. Bueno, aquí vamos a hablar directamente de los derechos humanos y en este caso el más importante y uno de los cuales nos resalta más la UNESCO, que es la educación. Tenemos esta frase en la cual la educación estará dirigida al completo desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Proveerá la comprensión, tolerancia y amistad entre todas las naciones, los grupos religiosos y raciales y demás actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, que es algo fundamental en lo que se basa la UNESCO, del poder de mantener la paz, mantener como tal esas relaciones íntegras entre las personas. ¿Sí? Entonces, así como tal, las competencias interculturales contemplan los derechos humanos como un catalizador para poder promover una cultura de coexistencia pacífica y armoniosa, que es lo que siempre ha estado buscando. Bueno, en este como tal diapositiva vamos a empezar el vocabulario conceptual en el cual nos va a ayudar directamente a abrir nuestra perspectiva acerca de cómo se deben tratar los diferentes contextos de las diferentes palabras que nos van a servir para estructurar los que son las competencias interculturales y también incorporar la pluralidad de contextos, percepciones e intenciones. Entonces, como primer término tenemos la cultura, que es un grupo de rasgos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que son distintivos de una sociedad o grupo social. ¿Sí? También tenemos, en este caso, la identidad cultural, que ésta se remite a aquellos aspectos de identidad que se comparten con diferentes miembros de una cultura, tomada como un conjunto o la marca de distintos miembros de otras culturas. ¿Sí? También tenemos la diversidad cultural, que se refiere a la existencia de una amplia variedad de culturas en el mundo de hoy. Esta nos permite directamente comprender la cultura propia, pero también reconocer que cada cultura nos brinda otras opciones y otras probabilidades. Tenemos lo que son los valores, las creencias y las actitudes, que son aspectos claves de una cultura, que van a sustentar toda comunicación con otros, bien dentro de una cultura o entre miembros de diferentes culturas, basados también, digamos, en este caso, en los valores que son el respeto, la honestidad, que podamos entender que pues somos diferentes, pero que siempre van a estar esos diferentes, que también es muy chévere poder estar con ellos. La intercultural, que describe lo que ocurre cuando los miembros de dos o más grupos culturales distintos interactúan o influencian a otros de alguna manera. La comunicación se dice que pues es el transmitir un mensaje de una persona a otra persona, ¿sí? Que es lo que nosotros hacemos constantemente. Mm, Sigue directamente la competencia, que la competencia nos remite directamente a tener suficiente capacidad, habilidad, conocimiento o entrenamiento que permita un comportamiento apropiado, ya sea de palabra o acciones en un contexto particular. Entonces ahí vamos a unir lo que son competencia y competencia comunicativa, que es entender y producir palabras apropiadas y otras formas de comunicación, de manera que tengan sentido, no solo para el hablante, sino también para los demás.
El lenguaje es el término genérico para la habilidad humana de convertir los sonidos en discursos como forma de comunicación y un término específico para señalar la manera como los miembros de algún grupo le hablan a los otros. ¿Listo? También tenemos directamente el diálogo, que el diálogo es la forma de comunicación que ocurre cuando los participantes, teniendo sus propias perspectivas, reconocen la existencia de otras perspectivas. Ahí empezamos a hablar de un diálogo intercultural, que este se refiere específicamente a los diálogos que ocurren entre miembros de diferentes culturas. Entonces, en este caso vamos a hablar de universalidad, que esta se refiere a aquellos elementos comunes a todas las culturas. Lengua, valores y creencias, es todo eso que ya existe, que es universal para todos. ¿Listo? Bueno, en esta ya tenemos una segunda parte del vocabulario, donde tenemos que tener presente que muchas de las lenguas tienen como tal un vocabulario especializado para poder describir diferentes aspectos de la interrelación de los individuos y los diferentes grupos, ¿sí? Entonces, muchas de estas culturas tienen diferentes términos que insinúan cómo debe ser la gente con los otros, pero también tenemos algunas de las palabras que se asocian con palabras que ya tenemos definidas. Aquí pueden ver una lista de las diferentes palabras que se encuentran directamente en este archivo. Bueno, ya para concluir este tema tan importante y tan interesante de la interculturalidad y de cómo nosotros podemos también dar nuestro aporte y dar nuestro granito de poder crecer nosotros con este aprendizaje cultural y también crecer, que crezcan los demás, porque en este mundo lo que hay es diversidad, en el cual las diferentes culturas pueden interactuar de manera donde se vean los valores, las creencias y las actitudes de manera respetuosa. Ahorita les voy a dejar con un video de la UNESCO que nos habla un poco acerca de esta diversidad y de cómo pues se encuentran diferentes culturas, que hace que digamos el mundo sea un poco más ingenioso y cómo nosotros podemos ayudarlo desde nuestro aprendizaje cultural. Cada vez más conectado, nos encontramos e interactuamos en nuestra vida diaria con diferentes culturas. Piensa en una persona que tenga buenas relaciones con todo el mundo. Un vecino, un miembro de la familia, un colega, una persona famosa. ¿Por qué esa persona se entiende tan bien con personas de diferentes edades, géneros y religiones? Lo más probable es que esas personas tengan ciertas habilidades y actitudes que le ayuden, como una mentalidad abierta, calidad de escucha, empatía. Tienen competencias interculturales que les permiten comprender mejor a los demás, ser más inclusivos y convertirse en agentes de cambio contra los estereotipos, los discursos de odio, el racismo o la discriminación. La UNESCO ha desarrollado los círculos de narraciones, una metodología accesible, estructurada pero adaptable, que ayuda a los participantes a practicar sobre aspectos clave de las competencias interculturales. Siempre hemos contado historias como una manera de conectarnos. Los círculos o círculos de conversación tienen una larga tradición en muchas culturas como mecanismo de interacción de unos con otros. Los círculos de narraciones ayudan a los participantes a conectarse de manera profunda y significativa a través de las diferencias, ya sea dentro de una sociedad o más allá de las fronteras, ayudándonos a encontrar nuestra humanidad común. Se han utilizado en todo el mundo en innumerables entornos, como en el cuidado de la salud, con jóvenes, en aulas, en comunidades locales, con refugiados y con poblaciones indígenas. Se necesitan de 4 a 6 personas para realizar un círculo de narración. Participar es simple, solo tienes que ser como tú eres y compartir tu propia experiencia. Descubrirás que cada persona tiene una historia que compartir y que todos tenemos algo que aprender de los demás. Esto es lo que nos une. ¿Te gustaría practicar habilidades clave para conectar con los demás? ¿Quieres ayudar a evitar las divisiones? Únete a un círculo de narración y experimenta nuestra humanidad compartida para construir juntos un mundo mejor.